on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first Los mercados financieros, ese gran lugar capaz de destruir a cualquiera que se atreva a adentrarse en ellos. Solemos ser meros espectadores de lo que ocurre dentro en todo momento, pero en ocasiones, en ciertos momentos de calma y lucidez, actuamos como se debe, encontramos una ventaja, la explotamos y cosechamos sus frutos. Es evidente que cuanta más experiencia gastemos desarrollándonos como traders, estos últimos serán más frecuentes que los primeros. A medida que conseguimos vislumbrar los secretos que se esconden detrás de cada vela, de cada patrón, detrás de cada movimiento, conseguiremos operar con la disciplina necesaria para alcanzar la consistencia. Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz para destapar esos secretos del mercado de los que estamos hablando. Hoy nos acompaña en Vivir del Trading el maestro del swing trading, Emilio Berciano. Emilio, ¿vives del trading? No, pero en ello estamos, Alberto, en ello estamos. Bueno, bien, ese es el objetivo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues dame un segundo que voy a dar la bienvenida a la gente que está aquí en el directo acompañándonos esta tarde. Tengo varias cosas que avisaros, gente, porque ya habéis visto que tenemos nuevo colaborador del canal. Está a punto de llegar el Black Friday, el 20 de noviembre, del 20 al 28, tenéis un 70% de descuento en cualquier suscripción con TradingView, ¿vale? Ahí abajo tenéis el enlace del descuento y en el chat también irá apareciendo. Me vais diciendo, por favor, los poquitos que estamos aquí esta tarde, si se escucha todo bien, porque ya sabéis que suelo tener problemas con los distintos volúmenes del invitado y el mío. Bueno, Emilio, mientras que van escribiendo por ahí la gente, explícanos, cuéntanos un poco quién es Emilio, cuál es tu trayectoria en esto del trading y cómo va ese objetivo de vivir del trading. Bueno, muy buenas, Alberto, muy buenas tardes, tardes, noches, casi ya a todo el Sí, mundo. ya noche, Decirte sí. que, sí, sí, decirte ya que, bueno, ya he visto otros directos tuyos, pero que me encantan, la verdad, tus presentaciones, o sea, son brutales. No sé si maestro del swing trading es demasiado, pero bueno, por ahí andamos, Seguro que me he quedado corto. Bueno, eso ya que lo juzgue la gente que esté por aquí. Que bueno, por cierto, lo saludo, que ya estoy viendo por ahí el chat que está Ángela y Forex Imperial. Ángela Ahora lo conozco y yo. Ferran, muy buenas tardes. Ah, el Ferran. Se escucha todo bien, dicen. Perfecto. Genial. Pues bueno, ¿quién es Emilio? ¿Quién soy? Nada, un chico como podría ser tú, como podría ser cualquiera de los que esté en el directo, cualquiera de los que vea esto en diferido. Al final, pues un chico al que le gusta el trading, al que le apasiona los mercados financieros, la verdad, que obviamente tengo mi vida normal, tengo mi trabajo, tengo mi gente, pero claro, luego pues intento sacar tiempo de donde no lo hay para dedicarme a esto, que al final es, tú ya lo sabes, Alberto, que es una pasión. Total. Y, y bueno, pues dentro de lo que es esa pasión, pues he encontrado ahí mi pequeño nicho, aquel sitio en el que me siento más cómodo, que sería el swing trading, más concretamente swing trading de acciones. Y ya Ajá. iremos hablando, imagino, a lo largo Ahora, de... ahora vamos a comentar. Ahora tenemos tiempo para comentar un poco de todo eso. Ok, Y nada, eh, pues esa será un poco mi presentación, la verdad. Muchas vale. gracias. Vale, gente, bueno, muy buena, Germán. Si tenéis alguna duda para Emilio, podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? Y así también comprobamos, como siempre, que esté funcionando el Nightbot.
Antes de entrar un poco en materia, me gustaría comentar contigo porque me consta que ha habido en estas últimas semanas dos eventos Sí, importantes. La quedada 23 de Xtrader eso es. y el Rankia Market Experience, ¿no? De 2023 también ha estado por ahí. Qué Eso tal es. esos encuentros? Eso es. Sí, sí, pues por ahí he estado. Pues que lo primero, decir que ha sido una paliza, porque yo soy de Murcia y el primer evento fue en Reus, la quedada, y el segundo en Madrid. O sea que entre trabajo y viajes ha sido una paliza. Pero fuera, aparte de eso, la verdad que muy bien. Muy bien. Ya tenía pensado ir a la quedada. De hecho, me quedó como la espina clavada del año pasado. La quedada, para quien no lo sepa, es un evento de traders, cualquiera se puede Sí. apuntar, prácticamente. O sea, simplemente justificando que le gusta el trading y poquito más, seguramente te aceptan a ir a esa quedada. Y, y a raíz de la quedada, creo yo que fue a raíz de la quedada porque fue justo la semana siguiente cuando me invitaron al Rankia Market Experience. Ujú. La verdad que no me lo esperaba, que me llamasen y bueno, y fue una oportunidad, la verdad, interesante. Los dos eventos fueron, la verdad, súper bien. Pero Y ¿qué se hace allí en esos encuentros, en esas sí, quedadas? sí, perdón, que no lo estaba comentando. Pues la primera, la quedada, bueno, la quedada es un evento que organizan Xtrader, que es uno de los blogs que más tiempo lleva Ujú. hablando de trading aquí en España, y Sersan Sistemas, que bueno, Sersan Sistemas, imagino que ya les sonará a la gente de tu canal, que es CEO, De eh, DarwinX. Sánchez de Darwinex, exactamente, seguro que la mayoría lo conocen. Ujú. Pues ambos organizaron esta quedada, que al final es un evento para unir a traders de todo tipo, manuales, algorítmicos, discrecionales, day traders, swing traders, lo que sea, prácticamente. Sobre todo traders, más que inversores en general, traders. Y al final pues, el evento va un poco de eso, de unirnos, comer juntos. Todo esto se realiza bueno, al menos se ha estado realizando en los últimos años en un hotel. Ujú. Eh, y luego hay una serie de ponencias por ejemplo, el propio Alberto de Xtrader, el propio Sergi de Sersan Sistemas y otros más que invitan cada año. Pues hay una serie de ponencias sobre trading en donde se aprende mucho, donde te diviertes también, porque también hay tiempo Sí, para reírse, intercambiar opiniones, sí. intercambiar opiniones. Hay alcohol de por medio, que ya sabemos que el Bueno. alcohol distingue a las personas y, y hace que hable más. Y vas comentando por ahí las pérdidas que tienes, ¿no? Exactamente, exactamente. Y luego el evento de Rankia, al final, pues era una entrega de premios, ¿vale? De varias categorías, pues a la mejor formación, al mejor trader, y demás. Y luego, pues también un poco lo mismo. Aquí sí que es verdad que creo que solo se podía llegar por invitación. Pero Ujú. bueno, más o menos el objetivo era el mismo, juntar a traders. Aquí también sí que había más inversores también de largo plazo, de Sí, value investing. es un perfil un poco más, un poco distinto, ¿no? Exacto. Hay como una mezcla, sí, de un poco de todo. De hecho, por suerte me sentaron en la mesa de los traders y no la de los inversores. Porque había varias mesas y por suerte acabé la de los traders. Con Bueno, respeto a lo de los inversores. ya te tenemos definido entonces, eres trader, más que inversor. Sí, 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 totalmente, totalmente. Ok. Y nada, la verdad que muy buena experiencia, se la recomiendo a todo el mundo, sobre todo a aquellos eventos. Por ejemplo, al que yo fui realmente, que fue viernes, sí que era por invitación, pero al día siguiente, el del sábado, sí que podía apuntarse cualquier persona. Y le Ujú. recomiendo a todo el mundo que se apunte siempre que pueda a este tipo de eventos, que haga el esfuerzo, porque al final, mm, aparte de lo que es las ponencias, y todo lo que se puede aprender, te llevas muchas cosas extra que no te esperas. Por ejemplo, pues conocer a gente que está en tu misma situación o un poco más arriba o un poco más abajo y de la que puedes aprender un montón. También sirve, creo yo, para no endiosar tanto a los creadores de contenido, a los traders que vemos en YouTube cada día, porque al final, por ejemplo, en la quedada yo estuve hablando con Sergi,
Estuve hablando, bueno, allí por ejemplo en el evento de Rankia estaba también Ivan Sherman, que es pues, Sí. que ha sido el mejor trader de este Que, año. que- que le ganó a Sergi, ¿no? Por cierto, Eso porque es, estaban los dos exactamente, nominados a Mejor Trader exactamente, Auditado, creo que era, ¿no? eso es. Y al final se aprende mucho de esa gente. Son gente súper amable, súper simpática, con la que puedes hablar de todo. Y, y la verdad que A muy mí, bien, muy buena a experiencia. mí me pasó esto que estás comentando de lo de endiosar a los creadores de contenido en el evento, ¿no? De Darwin X0, cuando nos invitaron allí que yo Eso cuando es. entré allí era como entrar en YouTube directamente, porque es que estaban todos. Y Sí, es sí, verdad, sí. luego hablas con todo el mundo y, coño, son personas de carne y hueso, ¿sabes? Que son Eso igual, es. que son igual que uno mismo, vaya. Exactamente. Es lo que dices, Alberto. Al final te das cuenta de que son personas que tienen sus virtudes, sus defectos, también sufren por el trading, también fallan, también tienen objetivos como nosotros y al final eso es... Yo aquí quiero sí, matizar porque ha hecho una apreciación que es interesante recalcar, que quizás a los que, bueno, yo ya me meto un poco dentro de este grupo de creadores de contenido, y entonces, claro, la totalmente. relación que yo tengo ahora con todos los que venía haciendo contenido durante mucho tiempo es algo más directa, hablo con vosotros, hago entrevistas en este canal y demás. Pero para alguien que no haga contenido y que no tenga esa posibilidad de tener esa relación tan directa, sí que es verdad que cuando acude a algún evento de estos hay como un flujo sí, de experiencias, ¿no? De cada uno, de si lo que estabas comentando, si te vas a encontrar uno que esté por debajo de ti, puedes ayudarle, te encuentras alguien que esté por encima tuya, a ver, entiéndase, que tiene más Sí, experiencia o que sí, lleva sí. más años y puedes aprender de él. Entonces ese flujo de conocimiento siempre está bien y por redes sociales a lo mejor no se puede, no hay esa relación tan directa, ¿no? O sea que yo creo Exacto. que es genial. Como mínimo es una experiencia diferente a lo que es redes sociales y Sí, tal. sí. Luego te guste más, te guste menos, pero al final es una experiencia que yo recomiendo a todo el mundo vivir e incluso ya no con propios creadores de contenido. En el evento, en la quedada, por ejemplo, yo hablé con mucha gente que no era creadora de contenido, Sí, pero que exacto. tenía cosas súper interesantes que compartir y de la que puedes aprender un montón, la verdad. O sea que muy Totalmente, bien. totalmente de acuerdo. Vale, genial. Pues una vez que hemos hablado de ese tema, y es que tenía curiosidad, quería preguntarte, explícanos un poco qué tipo de operativa hace Emilio, porque has dicho, bueno, sabemos swing trading y has dicho de acciones. Eso es. ¿Por qué swing trading? Y Sí, no day trading o scalping o inversión directamente. bien. Sí, la operativa que ha ido evolucionando un poco a lo largo del tiempo, pero la operativa en la que ahora mismo estoy y que seguramente sigue evolucionando, al final esto ya sabemos que es así, pero sería así un swing trading o momentum trading, hay gente que lo llama así también, de acciones, em, ¿Qué es, aplicado de un modo... qué es Sí, eso para la gente que no lo sepa? Momentum sí, trading. esto sería pues como básicamente comprar una acción hoy para venderla pues dentro de 3 semanas, un mes y medio, 2 meses. eh, no tienes por qué cerrarte al tiempo, ¿vale? No significa que pasa ese tiempo y la cierres, pero simplemente para que se entienda que estamos trabajando con gráficos diarios, con temporalidades más lentas, por decirlo de algún modo, más tranquilas, Ujú. y, y que los stops, los profits, pues suelen llegar en estos momentos. Bueno, a lo mejor un stop rápido, pues sí te puede saltar en 3 4 días, pero si vas a una estrategia de seguimiento de tendencia, por ejemplo, en gráfico diario dentro de una acción, pues a lo mejor sí que puedes estar un mes y medio, par de Vale, meses o pero el algo así. objetivo del momentum es encontrar una acción, hablo del desconocimiento, ¿eh? ¿Es Sí, encontrar una acción que esté parada porque creas que va a reventar? Bueno, para arriba o para abajo o algo así, ¿puede ser o no? sí, el objetivo, al final dentro del swing trading tenemos como
muchas pequeñas o sea, variantes, por decirlo de alguna manera, de lo que es el propio swing trading. Entonces, podemos buscar una estrategia de seguimiento de tendencia que sería dentro de una tendencia que ya ha iniciado el precio de una acción. Por ejemplo, yo suelo fijarme en acciones del S&P 500 y a lo mejor alguna más, ¿vale? De hecho, me suelo fijar en las acciones darwineables, por decirlo de algún modo, Vale, eh, porque estoy ya enfocando, y esto ya si queréis luego lo hablamos, pero estoy enfocando ya mi operativa hacia Darwinex, ¿vale? Por eso solo me fijo en las darwineables, ok. em, que al final son, pues entre comillas, los menos chicharros, las menos volátiles y tal, las más tranquilas, por decirlo de algún modo. Entonces, pues sería buscar dentro de este abanico de acciones aquellas en las que yo crea que ahí se ha generado una tendencia y que se ha generado un tipo de entrada, ya sea por breakout, por bull flag, por alguna rotura de máximos, lo que sea, ¿vale? Todo esto obviamente luego habrá que comprobar si funcionó en el pasado, porque al final lo aplico también de un modo un poco cuantitativo, algorítmico, y aprovechar un poco ese seguimiento de la tendencia. Al final, obviamente, pues está muy relacionada la estrategia con lo que haga el S&P 500. Obviamente, en un buen mercado se exprime más la estrategia y en un mal mercado pues cuesta más o hay que irse a estrategias de seguimiento de tendencia más bajista o una Vale, estrategia lateral. entiendo que... Mira, aquí Germán nos estaba haciendo una pregunta, me la apunto porque no la tenía yo preparada y es interesante. Pero primero te quería comentar, entiendo que al ser swing trading, es decir, que estamos haciendo un trading de largo plazo, em, solo tenemos la posibilidad de hacer estrategias tendenciales, ¿no? O hay otro tipo de... Se pueden aprovechar otro tipo de ventajas. Sí, lo que yo suelo hacer es tener como base las estrategias tendenciales y luego como apoyo estrategias antintendenciales pues, con indicadores como RSI o similares. Vale, Ujú. al final en mercados Osciladores. más laterales, claro, es verdad que se genera como un swing con operaciones más rápidas, a lo mejor de entre 3 y 15 días, Ujú. y es como que van dando un poco de apoyo en los momentos en los que la tendencia sufre, como si fuese una cobertura, por decirlo de algún modo. Ajá. Ok. Mira, Eso es. aquí Germán nos decía, entiendo que hace falta cierto capital para operar con acciones y ver rendimiento. Eso es. De hecho, por eso estoy enfocando la operativa hacia las darwineables, porque la idea es, al final, tener una estrategia bastante estable que, obviamente, con el day trading puedes machacar mucho más el mercado, ir cogiendo más trocitos del mercado, por decirlo de algún modo, y obtener una rentabilidad mayor en una cuenta pequeña, pero mi objetivo no es ese. Mi objetivo es el de captar un capital de inversores que quieran estar tranquilos, que quieran poca volatilidad, que quieran mejorar el S&P 500, por decirlo de algún modo, Ujú. a través de un Darwin. Y esa sería un poco mi idea. O sea que efectivamente lo que dice Germán estoy totalmente de acuerdo. Al final haría falta un gran capital para exprimir mucho mejor este tipo de operativa. Pero ¿de qué cantidades estaríamos hablando? Pues no sé, al final, bueno, la rentabilidad es la que es. O sea, la rentabilidad te puede dar un poquito más que el S&P 500. Si el S&P 500 te da un 9-10%, No, no, pues pero me refería a cantidades de capital. claro, a eso me refiero, que sería hacer cuentas. Si hacemos un 15%, con unos 100.000, pues serían 15.000, ¿vale? Es decir, que al final depende un poco de eso. Claro, haría falta una gran cantidad de dinero para vivir de eso, obviamente. O sea, estaríamos hablando a lo mejor de un capital de medio millón, 1 millón o algo así. Obviamente, ahora mismo no vivo de eso, por eso, de ahí la pregunta que haya dicho que no. Em, por eso, pero hacia eso vamos, hacia eso avanzamos. Ok. Em, bueno, sí, es otra opción de trading al final. Has dicho que operas time frame de un día diario.
¿Alguno inferior a diario o superior? ¿Semanal o 4 horas, 1 hora? ¿Cuál es el mínimo? No, realmente se podría operar en 4 horas o en semanal, pero por simplicidad ya simplemente lo hago normalmente en gráfico diario, la verdad. Em, Tampoco, bueno, semanal quizás se alargaría mucho, con 4 horas no cambia demasiado la cosa. He backtesteado también estrategias de 4 horas, pero bueno, me dan resultados similares. Em, por lo tanto, he decidido centrarme en gráfico diario y ahí es en el time frame donde genero las estrategias, realmente. Sería solamente Oh, gráfico diario. vale, al hilo de esto que comentas, ¿dónde generas tus estrategias y cómo Bien. haces esa selección o filtras esas acciones en las que operas? Vale, pues para generar estas estrategias uso dos plataformas. La primera es AmiBroker, ¿vale? Que es Ujú. una plataforma, diría que un poco más avanzada que la segunda que ahora voy a decir. Necesita un leve, no mucho, pero un leve conocimiento de programación, ¿vale? Em, y ahí, pues AmiBroker es una herramienta muy potente para hacer backtesting, no solo de acciones, ¿vale? También de otro tipo de activos, pero es bastante potente porque se pueden, pues eso, generar estrategias, se pueden optimizar estrategias, se pueden hacer pruebas de robustez también dentro del propio AMI Broker. Em, y está dentro, si alguien quisiese enfocarse también en swing trading de acciones, la verdad que AMI Broker creo que es la que mejor está planteada porque además puedes conectarla a la base de datos, por ejemplo, de Investing para tener base de datos gratuita y Ajá, qué lanzar bueno. tus estrategias sobre, claro, sobre un gran portfolio, o sea, sobre un gran portfolio, no, sobre una gran cantidad de acciones. Por ejemplo, podrías elegir, quiero backtestear esta estrategia sobre todo el S&P 500, ordenándolas, no sé, por menor volatilidad, mayor volatilidad, los resultados, ¿vale? Y esas serían las que compraría mi cartera. Entonces, pues te ofrece el resultado. Existe una segunda alternativa que también las uso paralelamente, que es Marketing Out. Eh, Eso Marketing no Out lo es, conozco. sí, es muy poco conocida realmente porque al final dentro del trading hay muy poca gente que se enfoque en eso, en el swing trading de acciones. Y Marketing Out es muy interesante porque no necesita tanto conocimiento de programación. Es verdad que no es un software en sí donde puedas comprar una licencia de por vida, sino que es como una especie de web, por decirlo de algún modo. Pero está muy bien porque tiene una muy buena base de datos que tiene en cuenta el sesgo de supervivencia, por ejemplo. Ujú. em, y también puedes filtrar, pues eso, por mercados. Y lo que digo, crear estrategias es bastante sencillo. Es verdad que la optimización no es tan potente como en AmiBroker, pero para alguien que está empezando, por ejemplo, si me dijese, oye, mira, quiero hacer swing trading cuantitativo con acciones como estás haciendo tú, pues yo le diría, no empieces por AmiBroker, empieza por Marketing Out, porque es más sencillita y vas a entenderla mucho mejor, sobre todo, al menos al principio, para entender lo que es un backtesting y todo Entiendo, su movimiento. entiendo que son gratuitas las dos o Emi No, Broker. de hecho las dos son de pago. Ah, vale. Eh, por desgracia, el día que lo descubra, haré 3.000 vídeos en mi canal sobre esa aplicación gratuita, pero eh, ahora mismo no he encontrado ningún software, ninguna web o nada que merezca la pena mm, y que sea gratuito, ¿vale? Que se junten las dos. Hay alguna, en Finbiz se puede hacer alguna cosilla, pero no llegas a poder poder realizar un backtesting de calidad. Ok. Pues voy a hacer un break porque has dicho lo de tu canal y hay una cosa que se me ha olvidado decirle aquí a la gente que está aquí. Emilio tiene una sorpresa para todos aquellos que se queden hasta el final del directo, ¿vale? Y bueno, y en la descripción del directo tenéis todas sus redes sociales, Instagram, Twitter, el canal de YouTube, por si queréis seguirlo, ¿vale? Si no lo conocíais y queréis seguirlo.
Vale, ahí queda dicho. Al final del directo nos dará ese regalo. Em, vale, en qué basas tus... em, ese análisis o esos filtros? ¿En qué los basas? ¿Haces análisis técnico, fundamental? Em, o Sí, so- sí, sí. Especialmente análisis técnico. La verdad, se podría usar realmente también análisis fundamental. De hecho, justo esto lo hablé con Gerard, que antes estábamos ahí hablando Sí. por Twitter, que hay muy poca gente que aplica ¿Qué el... relación, perdona que te interrumpa, qué relación tienes tú con Gerard? ¿Ha hecho Pues mira, algún... enlazando con el tema de por qué ir a eventos, en el evento de Rankia hablamos, bueno, ya nos conocimos en la quedada rápidamente. Ajá, vale. No llegamos a entablar una conversación fluida, la verdad, porque había mucha gente, pero ya nos habíamos visto, por decirlo de alguna manera. O sea, ya vimos que habíamos ido los dos a la quedada. Ujú, Y luego en el evento de Rankia ya sí que estuve más tiempo con él, estuvimos ahí hablando, comentando un poco de todo. De hecho, cuando hablamos con Iván Serman, estaba él, fue, entre comillas, el enlace hacia Iván Serman, por decirlo de ujú, algún modo. ujú. Y, y fue realmente ahí donde ha empezado hace muy poco un poco esa amistad con Gerard, la verdad. Por eso digo y animo a la gente a que vaya a este tipo de eventos porque potencian mucho las relaciones con la gente, ya sea conocida como Gerard o como tú, o no conocida, que también hay gente no conocida de la que se puede aprender un montón. Em, Así Bueno, que, bueno, yo ni soy conocido, ni sí, se sí, puede sí lo eres. aprender mucho de mí, pero bueno, te lo agradezco, te lo agradezco el cumplido. Entonces, ¿por Vale. dónde... ¿Qué es lo que estaba Sí, comentando yo? A mí se me ha ido. ¿Qué se basaba tu operativa, sí, no? Si se podía hacer estuve análisis fundamental. comentando, sí, exacto, justo en el evento de Rankia estuve comentando, bueno, me estuvo comentando más bien él a mí, Gerard, que muy poca gente algorítmica usa o explota el análisis fundamental. Y realmente se podría, de hecho yo estoy entre ellos, yo estoy entre los que no lo explotan, pero que a lo que voy es que me has preguntado que es si uso análisis fundamental o técnico, uso técnico, pero no porque el fundamental no pueda usarse. Ujú. Realmente, pues porque no le he dedicado a lo mejor el tiempo suficiente o por cualquier cosa, o porque todos nos tiramos al técnico, pero, pero sí, en Sí, resumen, bueno, pero a ver, yo por ejemplo estuve hablando con Bauti en una entrevista que le hicimos en el podcast de sí, Cero Hoy, que él hacía trading de acciones también, pero él tenía en cuenta los earnings, los resultados de empresariales. sí. ¿Ves? Por ejemplo, ese es un dato fundamental que yo sí usaría. Tengo estrategias en las que sí que, o sea, por decirlo de algún modo, el gatillo es que haya dado earnings, Ujú, ¿vale? ok. Ese es, de hecho, creo que es el único dato que sí he usado alguna vez. O sea, que no como intradía, sino como swing trader, Sí, sí, pero, ok, pero ese sí sería un dato que he usado. ok. Mira, por aquí Ferran nos dice que no le queda claro si operas Sí, acciones o CFD sobre acciones. bien. Sí, realmente se podría aplicar en ambas. ¿Cuál es el problema? Que al ser una operativa de medio largo plazo, Claro, los CFDs tienen los swaps. Entonces te comen gran parte del beneficio o del posible beneficio, porque si encima estás en pérdidas, pues más todavía. claro. Por tanto, por eso mi idea es hacerlo a través de la última integración que tiene Darwines con Con Interactive Interactive. Brokers. Ujú. Eso es. Porque de esa manera me salto los swaps y puedo aplicar directamente la operativa sobre acciones al contado. Si fuese un swing trading más corto, de 2, 3, 4 días, quizá se podría también aplicar sobre CFDs. De hecho, en Darwin X0 empecé así, o sea, empecé con esos CFDs porque o sea, al final es lo que había. Entonces, pues así, Claro. así es como, claro, así es Bueno, como de lo... todas formas, también hay gente que hace day trading en acciones, que normalmente lo hacen en acciones al contado, pero que igualmente se podría aplicar ese tipo de operativa
en CFD de Totalmente, acciones. totalmente. Eso Claro. es. La historia de hacerlo en acciones al contado es que dejas el dinero bloqueado, ¿no? Durante mucho tiempo. Claro, claro, obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas, eh, pero claro, por el tema de la comisión por esos swaps, pues tengo que tirar de acciones al contado Sí, para que sí, salgan los números, por decirlo de sí, algún modo. lo entiendo. En esa Eh, operativa, al menos. Si vale, fuese otra operativa, no. coméntanos, ya que lo han mencionado, el tema de las acciones darwiniables. Entiendo que va un poco en este sentido, ¿no? De la integración que tuvo con Interactive Broker. ¿Sí? ¿Estás pensando o ya tienes un Darwin creado de acciones al Eh, contado? no, todavía no, porque, bueno, todavía no han empezado la integración, pero no la han terminado. Entonces, estoy un poco a la espera Ah, ¿no? no, o sea, realmente, de hecho, esto justo lo hablé con Joan, Ujú. en la quedada, y me dijo que sí, que todavía les queda un poquito, estaban ya casi, pero les quedaba todavía un poquito, que tuviésemos paciencia, pues que queremos hacer ese tipo de Darwin a más medio largo plazo, em, porque ya les quedaba poco. Pero bueno, en Pero, cuanto... pero ya, Sí, ya sí que se puede. se O sea, puede iniciar. estamos hablando de que no se puede hacer un Darwin. A ver cómo me explico yo. ¿Estamos hablando de que no se puede iniciar un Darwin? ¿O de que cualquier cuenta que tú tengas con Interactive Broker no se puede darwinizar? Por, por decirlo, o No, sí, convertir. realmente es lo que te digo. Ahora mismo es por limitación de ellos con Interactive Brokers. O sea, si no, yo ya te digo que lo hubiese hecho hace Ok. tiempo, porque de hecho, es lo que te comento, ya inicié conversaciones con ellos, inicié todo, pues eso, dentro de, esto se hace a través de Interactive Brokers, eh, pues con una serie de códigos que te manda Darwinex, pues se integra dentro de tu cuenta. Ahí obviamente ya te bloquean las acciones que no sean darwineables. Mi cuenta, por supuesto, pues será apta si acepto eso. Em, pero todavía están ahí, ¿vale? De hecho, tengo varios emails con ellos en stand-by ahora mismo por eso, porque me pidieron paciencia, que todavía se podía iniciar el proceso de integración con Interactive, Ujú. pero todavía no estaba cerrado del todo y por eso todavía no hay Darwin. El día que eso se cierre, pues casi al día siguiente ya diré, aquí está mi Darwin, chicos, esa ya transparencia absoluta y aquí pues, se pueden ver mis resultados y lo que surja. Lo iremos viendo. De todas formas, para la gente que no sepa qué es esto de las acciones darwiniables, si pudieses explicar cuál es el motivo de que haya unas acciones darwiniables y otras que no lo sean. Sí, yo creo, si no me equivoco, que va un poco por tema de liquidez y de volatilidad. Si no me equivoco, creo que va por ahí el tema de que Darwinex pues, se ha centrado pues, en las acciones más líquidas Ujú. para poder luego, o sea, para que el proceso del Darwin y todo eso sea posible al final, para que se pueda, Sí, que la para que eso... ejecución, la ejecución Exacto. de. Esto es, Exacto, la esto es algo ejecución del que estamos Darwin. hablando últimamente mucho concretamente en el grupo de Ferran, sobre la latencia. Porque claro, si tú tienes una acción que es muy poco líquida, y quieres encima, o sea, la quieres operar, que ya es difícil siendo poco líquida. Si luego encima Hmm. quieres replicar teniendo un volumen bajo, a lo mejor no hay problema, pero teniendo un volumen Exacto, considerable, no tiene que ser muy alto, ahí sí que va a haber mucho problema a la hora de replicar esa operación de forma fiel. Y entonces, eso claro, es, la divergencia se dispararía con eso es. el Darwin. Claro, no, al final Darwinex es una empresa muy seria y tiene todas esas cosas en cuenta. Entonces, por eso, lo que te comentaba antes, yo ya estoy creando, por decirlo de algún modo, las estrategias sobre esa lista de acciones darwineables
para luego aplicarlas directamente el día que ese Darwin esté disponible. Mira, aquí Ferran está haciendo otra pregunta súper interesante, que claro, eh, hay gente que a lo mejor no lo sabe. Yo la he dado por hecho porque lo conozco, pero bueno, dice en primer lugar, lo comento por el tema de usar un capital más pequeño. Se refiere a lo de acciones al contado. O sea, sobre CFD sobre acciones. Por usar un Mm. capital más pequeño y no un gran capital. ¿No barajas una posible estrategia en CFDs? Y luego dice, si es contado es siempre compra, ¿no? Es siempre en largo. Em, O se puede hacer claro, también no. short. Sí, bueno, en Interactive Brokers sí que también tengo estrategias de shorts, ¿vale? Es verdad que son más rápidas estas estrategias. De hecho, solo las aplico pues eso, en ratios bastante más bajos, o sea, en ratios, perdón, el stop y el profit, por decirlo de algún modo, los reduzco bastante, ¿vale? Sí, Sería una operativa como sí, más ratios, cortita. ratios más pequeños, sí, Eso es, eso es. Pero sí, la mayoría de estrategias, las que sustentan el portfolio, sí que son de buy. Ya no solo por eso, sino también por el sesgo alcista del propio mercado y de las propias acciones que son darwineables, que en general a la larga van a tender a subir y van a, o sea, tienen ya como ese sesgo sobre el que partir. Es igual que si hiciesen una estrategia sobre el índice S&P 500, pues al final el sesgo alcista que tiene ese S&P 500 hay que tenerlo en cuenta. ¿Se puede hacer una estrategia de cortos en S&P 500? Por supuesto que sí, pero en general la mayoría deberían ir enfocadas Yo, a de un todas buy. formas, este tipo de conclusión o de idea a la que se suele llegar con el sesgo alcista de los índices, yo quiero matizar porque siempre hablamos de índices americanos, del SP, Sí, del sí, bueno, Nasdaq, índices americanos, claro. Índices americanos. pero claro, es que un japonés que hace 20 años seguramente tendría la misma idea de decir, bueno, es que el Nikkei, ¿cómo va a bajar? Si tiene un sesgo alcista, hay que comprar y mantener. Sí, sí, sí. Claro, no, Totalmente de acuerdo contigo, Alberto, que mientras la que verdad. sea así, está claro que siempre va a tener más ventaja o más probabilidad de estar en el lado correcto del mercado comprando que vendiendo. Por eso las estrategias de cortos son más rápidas, tienen una salida más rápida. Eso es. Yo creo Y que. sí. Dime, dime. No, era por responder que no he terminado de responder a lo de Ah, los vale. CFD de Sí. Ferran, para que responderle la pregunta, que le doy toda la razón. Al final, la idea que yo tengo con esta operativa es, como digo, enfocarla a un Darwin, ¿vale? O a una operativa, pues eso, como no quiero decir copy trading, pero algo similar, ¿vale? Como de captación de capital de terceros, Ujú. pero paralelamente, como bien sabes, Alberto, también estoy dentro de la City y estoy ahí Ahora, empezando a generar mis estrategias con CFDs de manera algorítmica, de day trading, de una temporalidad ahora, mucho menor. ahora te preguntaré sobre eso. Ahora te preguntaré. Claro, exactamente. Al final, pues yo sé que al final el CFD permite eso, hacer crecer cuentas más rápido, potenciar esa rentabilidad. Pero es lo que digo, con el swing trading de acciones no quiero eso. Simplemente quiero mm, una operativa muy tranquila, una operativa manual, algorítmica por supuesto, pero manual, eh, y enfocada a eso, a un Darwin con inversión de terceros. Ese sería como un poco el objetivo. Ujú. Ok. Vale, es Pero- que el tema de que Ferran haya dicho lo de que con acciones al contado es siempre en compra, siempre en largo, yo creo que viene un poco la confusión porque los ETFs sí que solo se pueden comprar, ¿no? Si no me equivoco, o quizás estoy yo equivocado también. ¿Se pueden sortear los ETFs? Pues no, pero con ETFs, o sea que ahí me has pillado.
No lo sé si nos Vale. pueden decir ellos. Si Vale, la pues verdad que si alguien lo sabe por el chat, que lo ponga ahí a ver si se puede hacer un short al ETF de Bitcoin cuando salga. Ya ahora van a dejar todos de seguirme. No, no, no es claro, coña. yo sé que hay ETFs en sí de short. O sea, por ejemplo, Vale, de sí, poner. de Claro, solo cortos, ¿no? claro, es decir, un ETF que hace justo lo contrario Sí. que lo que hace el S&P 500, por ejemplo. Sé que eso existe. Lo que no sé si se puede sortear el No, claro, ETF es del que tú S&P 500 en tienes un sí. ETF de short de cualquier activo, el oro o el SP 500 o el Nasdaq, ¿Mm? pero claro, ahí solo podrás comprarlo, porque si no estarías comprando el SP 500. Sería lo contrario. Claro, 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 exactamente. Eso es. No sé si algunos nos resuelve la duda, ahora sino que nos digan. Ahora sí hay alguno lo dirá por ahí. ¿Vale? ¿Qué beneficios encuentras implementando el swing trading algorítmico? Que ya que he hablado de la City del trading algorítmico. Bueno, ¿y por qué ese cambio de swing trading manual a algorítmico? Vale. Bueno, matizar que aunque sea algorítmico, el que estoy aplicando ahora mismo, o sea, cuando digo algorítmico, me refiero a cuantitativo, a que las estrategias están basadas en una estadística. Ajá. Otra cosa es que luego no lo aplique de forma automática. Esa sería como el matiz. Eh, pero sí lo considero cuantitativo, o bueno, vamos a decir semi-cuantitativo, por si no llegamos al cuantitativo completo. Y en cuanto a beneficios, que era la pregunta, pues vamos por dos ramas. El beneficio del swing, al final, es que creo que es fácil de entender, fácil de aplicar de una manera manual. O sea, por eso llegué a él al final, porque me era bastante fácil, me sentía bastante cómodo de aplicarlo, de no tener que estar de un modo. Al final tengo poco tiempo por mi trabajo y otras cosas. Entonces, pues es una operativa muy tranquila y dentro de lo que es la operativa manual, es la única, entre comillas, que me permite estar tranquilo, ¿vale? Quitando lo que sería la algorítmica, porque ya entraríamos a la automática, perdón, Mm, sí. porque ya entraríamos en otra historia. Pero si quiero aplicarla yo, pues me sentía muy cómodo con esa parte de swing. Y luego con la parte de por qué lo hago de modo cuantitativo y no es discrecional, es decir, por qué no tiro líneas dentro de un gráfico y digo, pues esto creo que va a subir o no va a subir, o improviso el stop loss, improviso el take profit, etcétera, pues es porque no considero que tenga esa capacidad, la verdad. No creo que tenga esa habilidad de improvisar en los mercados ni de estar atento a ver qué está haciendo la acción durante varios días. Entonces me quedo mucho más tranquilo basándome en una estrategia fija, inamovible, casi siempre fijando stop loss y take profit eh, Y desde un inicio de la. entiendo ¿Eh? que no haces ningún tipo de gestión de la posición. O bueno, o si lo haces será el bot que programe. Bueno, que genere, No, sí. sí, o sea, la gestión de la posición es yo compro y directamente ya pongo el stop loss y el take profit que había backtesteado previamente. Y O lo sea, que salga. eso es, eso es. O sea, no hay una gestión eh, entre medias, ¿vale? De decir, pues ahora creo que esto va a subir o creo que está eh, regresando a la media o creo que está rebotando. No, o sea, mm, no lo hago. Y si lo hago, ya lo he backtesteado, ¿vale? Es Ok. decir, si lo hago, hay un aviso dentro de Marketing Out, que por cierto, en Marketing Out se pueden programar avisos para esto. Ya habría un aviso que me dice, toca vender esta acción y lo haría, Vale, ¿vale? porque esto es interesante, esto que comentas, porque hablas de que el swing trading es lo que te permite compaginar el trading con tu trabajo, con tu vida personal y profesional, Sí, y que no eres capaz de estar 2, 3, 4 días detrás de una acción mirando a ver si se cumple la regla de entrada o no. Entiendo que con estas plataformas que han mencionado, Mi Broker y Marketing Out, tienes un servicio de señales que tú le indicas o cómo funciona eso. eso es.
con el propio Marketing Out, de hecho, me gusta más a mi broker, pero empecé en Marketing Out por eso, porque mm, este incluye una conexión con tu propio Telegram o con tu mail o por SMS, Ujú, en el cual tú le pones las condiciones, por decirlo de algún modo, de entrada o de salida, las que quieras, y entonces pues te llega un mensajito al Telegram, por ejemplo, como lo tengo yo programado, de comprar tal acción, ¿vale? Y, bueno, te pone el título de la estrategia y comprar tal acción o vender tal acción. ¿Vale? ujú, Bueno, y para cortos igual, vender tal acción si es lo que toca. ujú. Em, entonces, pues yo, ahí me llega el mensaje y a lo largo del día, pues como al final es una estrategia donde no importa si entro ahora o dentro de media hora o de una hora, porque no va a afectar prácticamente a los resultados, Claro. pues claro, al ser una es- tendencia tan larga, pues se me puede ir un 0,5%, pero no va a afectar prácticamente. Em, pues sería un poco así. En cuanto tengo ese momento, la compro o la vendo, lo que toque, le pongo su stop loss y su take profit y me olvido. Y a seguir con el día. Ok, qué interesante, tío. Claro, es que si no es lo que dice, es que estar 3, 4, 5 o a lo mejor una semana, 2 semanas detrás de una acción sin que se dé muchas veces puede incluso a que tomes decisiones precipitadas. Y diga, bueno, vale, Eso es. se va a cumplir mañana. Si no se cumple hoy, se cumple mañana. Voy a entrar ya. Y claro, ahí la estás cagando, porque lo mismo al día siguiente no se cumple Sí, esa regla. sí. Yo aquí, Alberto, entiendo. Habrá muchos traders que me digan, hostia, pero no entras a lo mejor en el momento perfecto o no exprimes al máximo el trade. Pero es que sinceramente no busco la perfección, busco la eficiencia al final y eficiencia también de mi tiempo y mi tiempo es lo primero. Entonces, yo lo que quiero es cumplir, de hecho ya o sea, enfoco las estrategias que creo en base a eso. Si veo que es una estrategia que la media del trade es menos de 7 días, generalmente, aunque sean buenos resultados, no la aplico porque digo, hostia, es muy poco tiempo entre trade y trade y a lo mejor no llego a cumplir la estrategia porque, no sé, estoy liado con otra cosa o tal, si me llegan muchos trades. Entonces, ya parto en la generación de estrategias de qué es lo que me gusta a mí, con qué me siento yo cómodo, para luego aplicarlo al final. Ujú, ok. Vale, háblanos de esa nueva formación que estás o ese nuevo lugar al que has entrado. ¿Qué estás usando ahí? ¿Y por qué te decidiste a entrar ahí? Entonces, esa nueva formación, ¿te refieres a la A City? la City, a la City. Vale, vale. Sí, pues, bueno, lo primero, Bueno, antes de que contestes, perdona que te interrumpa otra vez. sí, Todo lo que se habla en este canal sobre la City, o sí, sea, no está pagado de ninguna manera, ni Rubén me ha pedido que promocione la City. Lo hago primero porque hoy estaba programado que viniese Emilio y él entró en la City hace muy poquito, ahora no lo va a contar. Y segundo porque yo he estado ahí dentro, sigo dentro y sé lo que hay. Entonces, es una recomendación, bueno, es una experiencia que yo he tenido y que por eso hablamos de la City, ¿vale? No es por ningún otro motivo, ¿vale? Vale, totalmente. ya. Es que De quiero hecho, aclararlo porque sí, sí. nunca está de más aclarar esto. No, y yo Oye, también lo que recomiendo. si Rubén me quiere pagar por promocionar la City, que no pasa nada, ¿eh? No, totalmente. Y yo también, para todo aquel que quiera aprender trading algorítmico, lo recomiendo también. También confieso que no me llevo ni un euro por esto. Eh, y eso o sea, lo digo de corazón. De hecho, yo no la he exprimido todavía tanto como a lo Cuéntame, mejor porque, tú. porque llevas un par de meses, un mes y medio, un par de meses, ¿no? Sí, realmente entré en junio, julio. Lo que pasa que como estuve bastante liado con temas de trabajo, con temas del propio sector del mercado,
Ujú. Eh, Al final voy sacando tiempo como puedo y Es estuve, que, lo es que es lo mucho dejé lo un que hay poco en dentro, ¿eh? stand-by. Claro, o sea, he visto cosas, obviamente, pero no la he exprimido tanto como me gustaría. Mm. Y sí, al final lo que hablas, desde que descubrí el trading algorítmico, o sea, como concepto me refiero, o sea, dije, anda, esto, de cuantificar las estrategias, del análisis de datos, de que no tengo que estar yo improvisando todo el rato, pues desde que lo descubrí, realmente las dos únicas personas con las que me sentía cómodo, sabía que me podía fiar de ellas, eran Rubén y Sergi de Sers and Sistemas. O sea, son los dos únicos que hasta ahora, bueno, quitando alguna excepción por ahí también, puede ser que Co- se me escape, Coincido. eh, son solo esos dos. De hecho, Sergi también ha sacado hace poco su curso. Em, que por cierto, también he entrado. O sea, ya también lo digo. Eh, Está en todos lados, ¿no? yo a tope. O sea, yo ya he dicho que soy un apasionado de esto. O sea, Total. como, al principio del directo lo he dicho, soy uno más que quiere estar en todo. Entonces, como lo que decía, la City es espectacular. La gente que hay dentro, ya no solo Rubén. Rubén en sí ya es una bestia. Pero la gente que hay dentro es una locura. De hecho, el propio Rubén lo dice, no es un curso, es una Sí, comunidad. es todo lo que hay alrededor, sí. Claro, que la gente no piense, hago un curso, a lo mejor está guay, a lo mejor no está guay. No, pero es que no es el curso. O sea, el curso es la leche. ¿Vale? Bueno, el curso, todos los cursos que lleva, porque es que encima es un curso, o sea, son varios cursos dentro de un curso. Mm, Que de hecho ahora han actualizado también, hay que decirlo, que van actualizando, correcto. eh, que es un curso además vivo. Mm. O sea, que va más allá. Pero que no es que al final es eso, que es una comunidad que es súper interesante, que todo aquel que quiera aprender de trading algorítmico y automatizar estrategias, eh, pues ese es uno de los mejores lugares, la verdad, si no el mejor. Y, y sí, poco ¿Qué- más puedo decir por eso, por lo que te digo, que no he llegado a exprimirla del todo. He hecho, pues, tema de descarga de bases de datos, Strategy Quant, primeras estrategias en índices, Ujú. eh, automáticas, pero poquito más, ¿vale? Entonces, por eso tampoco quiero decir más, pero lo que he visto por dentro sí que es Ok, la leche. pero a lo que iba, entiendo que lo que pretendes es usar Strategy One para generar un portfolio de sistema automatizado de ¿Mm? CFD, o sea, sobre CFD de acciones, ¿no? Sí, Para el tema de lo de DarwinX. sí, pero una vez que realmente ya aprendo a usar Strategy One y bueno, no tiene por qué ser Strategy One, también puede ser alguna otra herramienta, pero bueno, sí, Strategy One como la principal. Mm, no me cerraré, creo, solo al tema de acciones, ¿vale? O sea, Ok. aquí ya creo que sí que abriré un poco el abanico. El tema de acciones sí que lo veo muy bien para el inicio, para no complicarse tanto y para aplicar un trading algorítmico, o bueno, un swing trading algorítmico de un modo manual y de un modo tranquilo, ¿vale? Lo veo más sencillo para alguien, pues como yo, que estaba empezando en eso. Eh, Luego ya para avanzar más, crear un portfolio más profesional y tal, si es verdad que la City está súper bien en ese sentido. Y ya creo que sí que ampliaré un poco más el abanico de activos y de temporalidades. Ok. Vale, pues ahora toca hablar de la tuya, porque también tienes, que estás creando escuela, ¿no? Sí, ahí estamos más de 100 swing traders, eh, ahí ya dentro de secretos del swing trading. Y sí, la verdad que muy contento sobre todo por la acogida de la gente. A lo mejor no somos la formación con más gente, pero sí creo que hay mucha calidad también. Y, y también yo lo veo mucho, un poco lo que decía antes de
de las personas. Igual que me fiaba de Rubén, me fiaba de Sergi, eh, el mejor trato o sea, el mejor feedback que me ha podido dar la gente mm, ha sido un poco, pues que, o sea, lo digo porque es lo que me han dicho, pues que siempre he estado ahí para apoyarles, que ellos saben que para cualquier duda, ya no solo de swing trading, sino de trading en general, cualquier problema, me tienen ahí para lo que sea. Y yo creo que ese es el mayor activo, bueno, a mí y a todo el resto de la comunidad, yo creo que ese es el mayor activo El que valor tenemos ahí. añadido, ¿no? Eso es. Y lo que se aprende, pues es un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el directo, a crear estrategias de swing trading eh, aplicadas luego de un modo también cuantitativo, ¿vale? O sea, empezamos con el swing trading más como discrecional y luego vamos viendo cómo convertirlo en cuantitativo. Es una operativa manual, ¿vale? También hay que decirlo. Y a cómo usar, pues eso, herramientas alternativas que nos apoyan en todo esto, como podría ser Finbit, como Webull, como Marketing Out, que las estábamos comentando antes, y el objetivo al final es eso, para gente que no quiera complicarse, que quiera estrategias tranquilas y que quiera aplicarlas de un modo manual. em, en acciones, pues para ese tipo de perfil está destinado. Vale, dame una cifra concreta. Alguien que quiera empezar a hacer ese tipo de swing trading que tú enseñas a hacer, ¿Sí? qué capital necesitaría tener preparado? No para hacer el curso, hablo de para operar. Vale. A ver, para operar, yo siempre lo he dicho. Por ejemplo, en una plataforma, no es a lo mejor la que más me gusta, pero en una plataforma como eToro, pues con un capital ya bajo se puede empezar a operar. Bajo me refiero a 1000, 1500, 2000. De hecho, siempre digo que al principio la clave no es generar capital, la clave es aprender, aplicar la estrategia y ver si estás generando esa rentabilidad que realmente buscas. Esa rentabilidad al final va a estar siempre comparada con el índice a batir, al ser acciones, va a ser el S&P 500, ¿vale? El objetivo siempre, cómo vamos a medir si esos resultados están yendo bien o mal, va a ser si estamos mm, teniendo una estrategia igual o un poco mejor que el S&P 500 y también con menor drawdown y menor riesgo que el S&P 500. Claro. Entonces, al principio no importa tanto el capital, obviamente una base, sobre todo para ciertas acciones al contado que a lo mejor tienen un mayor precio, sí, por eso hay el mayor capital, pero para lo que es empezar a generar estrategias y aprender, no hace falta un gran capital. Ok. 1500, 2000. Sí, algo así por ponerte un número, el suficiente, como siempre digo, el suficiente para poder aprender. Ok. Bueno, claro, es que ahí lo que tienes que tener en cuenta también es qué volumen de acciones vas a comprar. Y qué acciones vas a comprar. Porque si una acción de. Vamos, yo Claro. no estoy De, muy de enterado hecho, de a cuánto cotiza Netflix ahora mismo o Apple. claro, claro. Pero claro, entiendo que Obviamente. también habrá acciones interesantes que no tengan el valor de mercado que tienen esas dos que hemos nombrado, ¿no? Eso es. De hecho, también existe una gran alternativa que tú muestras en tu canal, que es Darwin X Zero. Obviamente, teniendo en cuenta que para esa rentabilidad los CFDs te van a... O sea, el tema de los swaps, quizá te puede... No en todas no en todas las variantes de swing trading, porque a lo mejor hay alguna variante más cortita que el CFD no te hace tanto daño el swap, pero para empezar también podría valer Darwin X Mm. Zero, al menos como práctica, ¿vale? Aunque sea para eso, al final tienes acciones, CFDs de acciones y podrías llevarla a cabo, ¿vale? Aunque luego, Sí, bueno, no, de eh, hecho hay gente que la lleva a cabo. No, claro, para claro, sin exactamente. romperle eso. De hecho, si obtienes una rentabilidad suficiente para compensar el swap, quizás eh, puede ser interesante, ¿vale? O sea que por supuesto podría ser una posible alternativa. De hecho, yo hay alumnos a los que se lo he recomendado también. Ok.
Vale, dime, porque tampoco te quiero quitar mucho tiempo, Emilio. ¿Tienes algún Nada. otro tipo de inversión que no sea, o sea, de fuente de ingreso en inversiones me refiero, que no sea trabajo Bien, tradicional y el swing trading? vale. Pues mira, tengo actualmente, eh, tengo no sé si considerarlo inversión, pero tengo bueno, tampoco sé si hacer publi, pero bueno, tengo en una banca de estas online, voy a decir, Ah, vale. eh, bueno, creo que se Una puede decir, cuenta, ¿no? Con que sí, te... una cuenta de ahorro Sí, de hecho, bueno, lo voy a decir, si es que qué más da. sí. Es en InvestMe, ¿vale? Que es de la familia de MyInvestor y todas estas. Ujú. Pero hay una cuenta de ahorro que, bueno, ahora como están los tipos de interés altos, pues habría que aprovecharlo. Y tengo ahí dinero ¿Y qué te pagan en- ahí? es un 3,5. Tengo parte de dinero, lo tengo ahí. Sí, está de puta Eh, madre. sí, sí, está muy bien. De hecho, las condiciones son bastante buenas. Se puede retirar en cualquier momento. Bueno, no voy a hacerle más publi, No, no, pero no, sí, si ya es por... No sé, me resulta sí, sí, interesante. Es otra está alternativa. súper bien. Exacto. Esa es una. Y la otra sería el propio Darwinex. O sea, tengo dinero invertido en varios Darwins, entre Ah, ellos vale. SEO y THA, por ejemplo, Ujú. entre otros, ¿vale? De hecho, hay algunos que ya ni me acuerdo de su código, o sea, del código del Darwin. Sí, el ticker de El ticker del las Darwin, letras de exactamente. cada... Eso es. Em, pero sí, tengo ahí también parte del dinero. De vez en cuando, pues eso, voy investigando algún. También es verdad que al final Darwinex tienes que dedicarle un poquito más para analizar un poco al trader. Mm. Y por eso a lo mejor no diversifico en tantos Darwins. Pero bueno, tengo ahí unos cuantos que de vez en cuando pues descubro alguno o lo que sea y digo, bueno, voy a ponerle un poquito de dinero aquí. Pero, Y y ahí que, porque de eso no hemos hablado todavía en el canal, que tengo pensado sí. tengo pensado hacer contenido también sobre la inversión en Darwins, Mm. pero ¿en qué te fijas tú y qué es lo que haces? ¿Haces un swing trading también de Darwins o estás holdeando? No, realmente yo ya confío, si pongo dinero en un trader, ya confío en que él sea el que marca el timing, Ajá. realmente. Lo dejo a él. De hecho, eso creo que el propio Sergi lo dijo una vez, que él recomendaba, hombre, obviamente lo va a recomendar, pero que él recomendaba no hacer trading con su propio Darwin. No me cierro a hacerlo alguna vez, pero ya simplemente por cuestión de tiempo y conocimiento prefiero dejar que sea el trader el que gestione ese timing, que ya para eso es un profesional. Y, A ver, y yo lo pregunto esto porque sí que conozco concretamente a una persona que todavía no se lo he dicho, pero que tengo pensada invitarla para entrevistarla aquí en Vivir del Trading también, que hace ¿Mm? trading sobre Darwins. Pasa que, claro, esta persona tiene tanta experiencia ya haciendo eso, Claro, haciendo trading sobre Darwins, que los va rotando dependiendo de las condiciones que haya actuales del mercado, sabe sí, dónde funciona más un Darwin que otro por el tipo de estadísticas o datos que arroja Darwinex, él sabe sí, analizar. Creo que es algo qué súper bueno. interesante para hablar aquí. Sí, sí, Pero sí, evidentemente lo que decías de Sergi, que él normalmente recomienda que compres y te olvides por completo, porque si no sabes de qué va la historia, lo normal es que compres en máximos, o sea, perdón, que vendas no, que compres en máximos y vendas en mínimos. exacto. Y de esa manera Sí, te estás perdiendo luego toda la recuperación del Darwin. totalmente. Que si es un buen trader deberías de mínimamente analizarlo y saber que se va a recuperar, claro está. Eso es. Sí, no, pero estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que, de hecho, si dices que vas a hacer esa charla, yo la veré seguro, porque es un tema que me A ver si interesa. puedo, a ver si puedo. Es un tema que me interesa bastante, el trading con Darwins. De hecho, voy más allá. Hasta, hasta rollo hacer, o sea, no backtesting, pero una especie como de estudio de qué hubiese ocurrido, de Darwin, ¿sabes? Un poco como yendo más allá.
Yo digo que no lo aplico no porque no sea efectivo, obviamente, sino porque no tengo ya el conocimiento ni el tiempo de llevar a cabo como esa operativa, ¿vale? Mm. Pero seguramente sea muy interesante y de hecho creo que alguna vez Javi Colón lo ha dicho, que lo interesante también de los Darwin es que se puede hacer trading con ellos. O sea, hasta que él mismo, me suena que lo ha dicho él, no sé si ha sido él Sí, o... creo que sí, creo que sí. Pero me suena que hasta él mismo lo ha dicho, entonces si lo dice uno de los fundadores, pues por algo será. Em, así De que, hecho, creo que él lo hace. claro, claro, por eso, él lo De hace, vez, creo. Sí, 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 de vez en cuando ve algún eso es. Darwin que está en uno de sus drawdowns normales y dice, bueno, Sí, ahora es momento claro. de comprarlo, de entrar ahí. Claro. Si conoces bien al trader, realmente yo creo que se puede hacer. Ok. Vale, 3 preguntas y terminamos, gente, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias, Víctor Midjans, que está por ahí. Muy buena charla, Crash, buen fin de. Muchísimas gracias, Ah, Víctor, mira, por pasarte. Víctor. Sí. Ah, mira, con Víctor fue con el que me formé con También. AmiBroker. También. Sí, es verdad, es mi Ya te digo, broker. Alberto, no saques una formación que te la compro. El primer cliente, ¿no? Primer No, cliente. yo Sí. empecé lo sigo desde hace bastante tiempo a Víctor y al otro Víctor, Víctor Galán, y Sí. conozco mi broker por ellos dos, porque son de los que veo gráficos en Twitter y demás que van compartiendo de alguna idea de trading Sí. y genial lo que comparten por ahí. Sí. Bueno, y Yo es que, bueno, de hecho me parece que también le pregunté yo por su formación. También estuve sí. yo interesándome por la formación. Sí. Perdón por interrumpir, pero ahora me hacen las tres No, no. preguntas, pero yendo más allá. Que la gente vea que aunque yo tengo mi canal, comparto lo que sé y cada vez comparto más, al final yo sigo formándome, como digo, no tengo problema en decirlo y creo que todo el mundo tiene algo interesante que compartir y si vieseis la cantidad de formaciones que yo he comprado y sigo comprando, os quedáis locos, ¿vale? Porque, o sea, creo que a veces exceso de formación también es malo, ¿eh? O sea, no os Sí. saturéis. Hacedlo poco a poco. No hagáis como yo, que se os entra todo de Claro, es golpe. que al final sí, a ver, que comprar cursos, la cosa es luego rentabilizarlo. Claro, claro. Pero, a ver, yo diría, compra todos los cursos que quieras, pero el curso que compres o la membresía o lo que sea, dedícale el tiempo necesario a poder exprimir todo lo que haya dentro de ese curso. Totalmente. Porque, bueno, las formaciones de las que hemos estado hablando esta tarde son formaciones muy tochas que requieren tiempo Sí, sí, para sí, sí. asimilar todo lo que hay dentro de la formación. Totalmente, totalmente, Alberto. Eso Vale, es. cuéntame qué proyectos futuros tienes en mente. Si tienes Bien, alguno, pues si no. sí, sí, proyectos. El proyecto más bien es un poco mi propia carrera. Al final, a mí me encantaría, bueno, obviamente poder vivir de esto, pero ya voy más allá. O sea, me encantaría, la verdad, dedicarme profesionalmente a trading algorítmico o a gestionar un Darwin o a gestión de fondos, todo relacionado, obviamente, con, si puede ser trading algorítmico, cuantitativo, automático. eh, Sí, gestionar pero el dinero de otros, ¿no? De terceros. exacto. Pero sí, pero más que no me gustaría hacerlo de manera solitaria, sino que realmente me gustaría formar parte de un proyecto o de una empresa o de un fondo ya con varios traders o varios, o de estos en los que hay también varios matemáticos, ingenieros, físicos, y están todos, pues, entre comillas, aportando un poco su granito de arena a ese gran fondo. También me encantaría mucho porque al final creo que se aprendería muchísimo de toda esa gente, de todo ese proyecto, y eso la verdad que me encantaría. Llegar a eso obviamente no es fácil, pero bueno, estamos en ello. Genial. Muy bien, la verdad. O sea, yo siempre, por ejemplo, he sido un poco más. Yo me lo guiso, yo me lo como. Pero sí que es cierto que cuando encuentras gente profesional de calidad, con la que encima tengas ese feeling que no con todo el mundo se tiene,
a la hora de trabajar y de compartir ideas y de implementarlas, eso tiene que ser brutal, tío. Vamos, Sí. yo creo que es muy difícil llegar a ese nivel de complicidad entre compañeros, pero si lo consigues, tiene que ser brutal, vamos. Eso es, sí, es muy difícil. A mí me gusta apuntar a las estrellas, aunque luego llegue más, Aunque luego te más quedes, sí, en la luna o más abajo o en la Tierra, pero bueno, por apuntar, que no se diga. sí, total. Vale, las dos últimas preguntas. Dime una idea. Vale, esto es solo una opinión, ¿vale, gente? No lo tomáis como una recomendación ni de compra ni de venta. Pero es decir, dime una idea de inversión a largo plazo que tengas en mente ahora mismo. Una idea de inversión a largo plazo. Eh, Una idea, una acción, un... vale, vale, vale. Sí, algún proyecto que creas que puede ser interesante. Vale, sí, como si te dijese, pues el Bitcoin, creo, ¿no? Que algo así, ¿no? ¿Te refieres? Sí. Eh, vale, vale, de ese rollo. A ver, buena pregunta. Ya que Eh, has dicho lo de Bitcoin. Bueno, no sé a cuánto estaba. ¿Ha llegado ya a 40? No ha llegado, ¿no? la verdad es que cripto sigo muy poco, Sí. muy poco, muy poco. No, no, no la sigo prácticamente. Eh, a ver, una idea de inversión a largo plazo. Siempre se ha dicho, y yo creo que no es mala inversión, que, pues, que invertir, de hecho es que lo has dicho tú, que invertir en el propio índice no suele ir mal. Eh, Mm. claro, a lo mejor no puedes esperar gran cosa, pero es verdad que para alguien que no quiera complicarse, tampoco es mala idea, la verdad. Menos es nada. Entonces, pues, no sé, algún... Es que tampoco sabría qué decirte, la verdad. SP500 y nos lavamos un poco las manos, ¿no? Sí, sí, o un Nasdaq, porque al final estamos viendo cómo la tecnología al final es la que domina el mundo, pero que bueno, luego está también el mercado inmobiliario, por ejemplo, también. Eso a largo plazo pues suele funcionar muy bien. No sé, una inversión a largo plazo pues en uno mismo, o sea, al final eso es lo más importante. Ese es la mejor inversión, totalmente. Esa es. Vale, y por último, porque normalmente cuando en este tipo de entrevistas siempre se le dice al invitado un consejo para alguien que está empezando en esto. Yo no te voy a preguntar Bien. eso. Te voy a preguntar un consejo para alguien que ya tiene experiencia en ¿Sí? haciendo trading, sea el trading que sea, y ¿Vale? que todavía no ha encontrado su camino, ¿no? Su lugar o su estrategia con la que se sienta cómodo. La consistencia, Vale. vaya. De acuerdo. Vale. Yo a esa persona le aconsejaría que hiciese un poco de... O sea, que al final vamos en este mundo muy acelerados, vamos a tope. No nos paramos nunca a pensar, pues que se pare a pensar. Incluso yo muchas veces lo que hago es cuando me veo muy saturado, me dejo el móvil en otro lado, ningún estímulo, un folio y me pongo a apuntar las cosas que quiero resolver de algún problema que tengo. Pues yo le diría, piensa realmente qué es lo que te gusta del trading, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más disfrutas, con qué tipo de estrategias te sientes más cómodo, porque si ya tienes experiencia, como has dicho, más o menos ya puede empezar a definir eso. Sí, Si le gusta más manual, si le gusta más discrecional, si le llama más algorítmico, programación, si prefiere usar herramientas o mirar directamente el gráfico que vaya un... Porque al final estilos hay muchos. Yo siempre diré que no hay ninguno perfecto, ni ninguno mucho mejor que otro. Simplemente hay estilos diferentes. A ti y a mí pues nos gusta más el algorítmico, pero bueno, eso no significa que sea lo mejor. Em, bueno, entonces, pues, yo le he tirado las dos cosas, ¿eh? bueno, pues mejor me lo pones encima. O sea También quizás pues yo, la pregunta es que va precisamente encaminada a esto, ¿no? El encuentro atractivo a ambas partes. Entonces, claro, eh, como digamos, todavía no me he definido completamente. Tampoco hay por qué definirse completamente, ¿eh? eso te iba a decir. Sí, Yo sigo haciendo, yo estoy en la City, pero sigo haciendo trading manual, sí. haciendo swing trading manual, porque también me gusta.
al final, no digo que haya que tocar todos los palos, pero sí, centrarte sobre todo en lo que más te gusta como la principal y ya sobre esa construirlo todo. O sea, ya, imagínate, lo que más me gusta es, yo qué sé, mira, voy a decir algo totalmente contrario para que sea a lo que hemos hablado, el day trading manual, ¿vale? Y discrecional. Ajá. Pues si lo que más te gusta es eso, porque lo has descubierto, vale, piensa en las consecuencias que tiene eso sobre tu día a día, sobre cuánto tiempo tienes que dedicarle, qué deberías aprender. Busca a uno, dos, tres referentes en los que te puedas guiar, ¿vale? Referentes de calidad, obviamente. Y trata de seguirlos, trata de seguir su camino, de seguir lo que han hecho. Eh, yo personalmente lo que estoy haciendo es un poco eso. Si quiero llegar ahí, pues por eso estoy siguiendo a Rubén, a Sergi y a toda esta gente. Pues diría eso. Primero, piensa en lo que te gusta y luego mira gente que lo haya conseguido y trata de no copiarles, pero inspirarte en ellos. Genial. Pues dicho queda. Emilio, nos vamos a ir, si te parece, pero antes de irnos, bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis compartido este ratito con Emilio y conmigo. ¿Qué sorpresa tenías para esta gente que ha aguantado hasta el final? Pues sí, le he comentado antes a Alberto que me gustaría que la gente no se vaya con las manos vacías y tenía por ahí preparado como una pequeña guía, por decirlo de algún modo, para todos aquellos que quieran profundizar en el swing trading con acciones, en el que hemos hablado durante parte de la charla de hoy, Ujú. pues aquellos que les interese profundizar un poquito más, he preparado una pequeña guía con datos, con estadísticas sobre el swing trading con acciones para que lo conozcan más, vean si encaja con ellos o no encaja con ellos. Y luego también una selección de vídeos, por si de mi propio canal he intentado ir a los mejores, por decirlo de algún modo, o los que creo que son más útiles, por si queréis empezar a entender mejor el swing trading y empezar a formaros de una manera pues, sin coste dentro del swing trading. Genial, pues gente, ahí lo dejo en el chat, el ebook de Los secretos del swing trading, ¿no? De Emilio Berciano. Sí. Es No un, me acuerdo cómo El poder del swing trading, creo que lo titulé o algo así. o el poder del swing trading. Es un enlace de Google Drive, ¿vale? Pincháis, lo descargáis. No tenéis que aportar ningún correo, ni ningún dato, ni nada. Y, y bueno, Eso es. si os interesa y queréis profundizar un poquito más, pues ahí tenéis ese valor añadido que nos regala Emilio. Gente, Trading Miss, no te preocupes, se queda resubido ahora, ¿vale? Ahora le he echado un vistazo a este directo que hemos tenido, esta charla que hemos tenido con Emilio. Emilio, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y venirte por aquí. Muchas gracias a ti, de verdad, Alberto, por invitarme, por tenerme en cuenta para este tipo de cosas, la verdad. Ya sabes que eres un amigo para mí y ha sido un placer, la verdad. El placer ha sido mío. Gente, nos vemos